Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 14 de noviembre, en esta 32ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San José Pignatelli. Es un santo español de la ilustre familia Pignatelli, uno de cuyos vástagos fue elevado al mismísimo puesto de sucesor de San Pedro, en la persona del pontífice Inocencio XII, y cuyas raíces se hunden en la historia hasta rayar la leyenda. Estuvo convencido de que, si el restablecimiento de su orden era cosa de Dios, tenía que pasar por el camino de la tribulación, del fracaso, de la humillación y de la cruz. Pidamos pues la poderosa intercesión de San José Pignatelli. Muy bien, para hoy también tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos la primera lectura de este día, que a mí me llama poderosamente la atención y nos ayudará en nuestra reflexión. Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, al capítulo 3, versículo 9. Antes de que podamos hacer esta reflexión, les pido un favor. Les pido que por favor oren por mi señora madre, doña Josefina Samayoa. Hoy está de cumpleaños, así que, pues, qué bendición que llega a sus 77. Por favor, inclúyanla en sus santas oraciones. Dios les pague. Bueno, ahora, pues, también nos dice la sabiduría: Dios creó al hombre para que fuera inmortal, lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Y dice: en cambio las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero están en paz los justos. Y aquí viene un texto muy hermoso. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Ahí está lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Y los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, dice hoy acá. Qué importante cuando pasamos pruebas. ¿Quién no ha pasado pruebas? Seguramente si en este momento hago un sondeo y pregunto: hermano, hermana, ¿estás pasando alguna prueba? ¿Has pasado por alguna crisis o dificultad? ¿Tienes algún dolor en este momento? ¿Alguna persecución o angustia en tu corazón? ¿Estás teniendo en este momento alguna tentación? Bueno, pues hoy el Señor nos lo recuerda. Los sufrimientos, sí, la gente pensaba, la gente que no cree, la gente que está alejada de Dios, la gente que no persevera en iglesia, la gente que no es servidora, aquellos que están por completo con su corazón lejos de Dios, ¿qué dicen o qué piensan? Que nuestros sufrimientos, los de un cristiano, son un castigo. Eso piensan. O nos piensan como personas que perdemos el tiempo porque confiamos en Dios, y un Dios que primero tal vez no está, o que no nos escucha porque nos sigue corrigiendo a través del castigo. Eso piensan. Pero no saben lo siguiente, que nosotros esperamos en el Señor. Por eso hoy nos dice el texto: después de breves sufrimientos, es decir, cualquier tragedia en la vida, cualquier dolor, cualquier pérdida de un ser querido, cualquier tribulación, cualquier señalamiento, cualquier prueba que estemos pasando, cualquier crisis. Por eso dice: después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Vean cómo el Señor nos pone a prueba. Nunca, jamás el Señor nos tentará. Eso lo hace Satanás. El Señor nos pone a prueba y nos prueba con la cruz.
nos prueba con un dolor, nos prueba con una dificultad. Alguien te está criticando, estás teniendo problemas con tu esposo o con tu esposa, alguien está teniendo un vicio en tu casa, alguien está tomando mucho licor, alguien, pues no sé, está señalándote falsamente, o estás pasando por alguna dificultad con alguien que quieres y que valoras. Bueno, vea, qué importante lo que dice hoy Dios. Es una prueba, sí, es una prueba. Y después de estos breves sufrimientos, vamos a recibir una abundante recompensa. Dios nos halló dignos, por eso nos puso a prueba. Y nos prueba como el oro en el crisol. ¿Cómo se prueba el oro? El oro, para quitarle todas las impurezas, las piedras, la tierra, se coloca en el crisol, es decir, se pone a hervir, se pone con esos grados altos para que se derrita y ahí se le caen todas las impurezas. Pasa por el crisol. Lo mismo pasa con la fe, dice hoy el texto. Nos prueba como el oro en el crisol. Y no te preocupes, que Dios nos está quitando asperezas, está quitando de nuestras vidas aquellas personas que son tóxicas, que no nos ayudan, está quitando aquellos males y pecados. Cuando eso sucede, cuando pasas una prueba, un dolor, una enfermedad incluso, porque el Señor nos está purificando, y por eso dice, los aceptó como un holocausto agradable, porque somos agradables a Dios, sobre todo en el momento de la dificultad. Así que no desconfiemos de su amor, no desconfiemos de su misericordia. También San Lucas en el capítulo 17. ¿Qué dice Jesús a los apóstoles? Si alguien tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, y cuando regresa le dice, entra enseguida y ponte a comer, no, sino le dice, prepárame de comer y sírveme, para que yo coma y después tú. ¿Y qué dice el Señor? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Y hoy nos invita a algo el Señor. Todo lo que se les mandó, sí, cuando hayan cumplido todo, digan, no somos más que siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Trabajar por el reino. Es la figura de esta imagen, de este texto bíblico. Trabajar por el reino, trabajar sin cansarnos, trabajar con entusiasmo, trabajar con alegría, trabajar con esperanza, de tal manera que esperaremos algún día nuestra recompensa. Y no es una recompensa tan inmediata, aunque el Señor promete muchos dones y bienes en este mundo, sino que será una recompensa al final de nuestros tiempos, y hemos corrido bien la carrera, dice San Pablo. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de poder vivir en torno al amor, a la esperanza, a la fe, que nos dé la sabiduría necesaria para saber cultivar nuestro corazón, que nos ayude a poner en práctica todas las virtudes que como cristianos aprendemos desde pequeños. Así es, y que valoremos el trabajo que se hace en favor de la construcción del reino de Dios. Esta es la invitación para la liturgia de este día. También el Papa nos pone una breve reflexión que titula Los siervos del Señor. El servicio es una de las actitudes que más se resaltan en las enseñanzas de Jesús, no solo porque Él lo exige a quienes quieren seguirlo, sino porque Él mismo se pone de ejemplo al estar al servicio del hombre, cada vez que cura o suple a alguien de sus necesidades, y también cuando se identifica como siervo de Dios su Padre, llevando su obediencia hasta la cruz. Es así como el Evangelio de hoy nos invita a todos los creyentes a desempeñarnos como siervos del Señor, pues estar a su servicio implica hacer siempre su voluntad, no porque tengamos que suplir sus necesidades, al contrario, sirviéndole es como obtenemos la paga y accedemos a los bienes que Él ofrece. Como indica la parábola de hoy, servir al Señor no implica servidumbre, pues se hace desde la libertad que da la fe, y al hacerlo nos estamos liberando de nuestros egoísmos. Además, se sirve al Señor a través de los demás. Bueno, pongamos por obra esta palabra y tratemos de vivir con esa fraternidad y también con esa misericordia de servir a Dios a través del servicio al prójimo, al que sufre, al huérfano, al enfermo, a la viuda, al encarcelado, al necesitado, al refugiado, al migrante y a todos los que pasan alguna necesidad física o espiritual. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.